¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de mantenimiento de impresoras. Hoy les quiero mostrar un video corto, la razón por la que no debemos de hacer limpiezas o lavados de cabezal o de inyectores con el cabezal puesto en nuestra impresora. Resulta que este es un cabezal de la impresora Canon, de Epson, perdón. Lo normal y que hacen en muchos videos es que le ponen una jeringa o inyectador y empiezan a echarle líquido limpia cabezal por acá. ¿Qué pasa? Cuando yo lo hago con el cabezal puesto en la máquina, no tengo control de hacia dónde va a salir la tinta que va a salir por debajo, por el inyector. No tengo control y al no tener control, fácilmente ese líquido puede caer acá en la tarjeta o PCB del cabezal, que es esta, y puede causar ese daño que vemos ahí. Si ven que hay unos espacios como más azules que otros, eso es porque este cabezal está en corto. Este cabezal se quemó por hacer eso. Con la máquina incluso pues pueden hacerlo, a veces lo hacen, a veces tienen siquiera la prudencia de apagar la máquina, otros ni siquiera la quieren apagar. Entonces llegan y le empiezan a empujar el líquido limpia cabezal por acá. El que sea que usen, no importa ni el líquido ni la calidad, empiezan a expulsar por acá, echarle. No tengo, como les digo, control de hacia dónde sale toda esa tinta. En teoría debería de salir solo por acá, pero recuerden que como sale a presión, pueden salir chispas y esas chispas pueden caer acá en esta parte de la tarjeta y quemarlo. ¿Cuál es el deber ser? ¿Cuál es la mejor opción? Yo retiro el cabezal de mi impresora, que en mi canal van a ver aquí que hay varios videos donde les muestro cómo retirar los cabezales de distintos modelos de impresora. Básicamente para todas las series es casi lo mismo. Pero entonces yo lo retiro de allá y ahora sí, ya teniéndolo afuera, ya puedo manipularlo más y ya puedo controlar hacia dónde va a salir esa tinta, ese líquido que le estoy inyectando. Entonces ya lo hago con el cabezal puesto más o menos hacia arriba, o sea que quede más o menos así, no quede totalmente derecho y no más o menos así, por si hay algún reguerito, corra no hacia el lado de la tarjeta, sino hacia el lado contrario. Ahora bien, lo hago así también porque de esta manera yo controlo hacia dónde sale el líquido y me puedo dar cuenta hacia el aire si sí está destapando o no está destapando, cosa que si está ya puesto en la máquina no lo puedo hacer. Este video es como explicación a esos usuarios que me preguntaban cómo puedo hacer para hacer la limpieza o el lavado del cabezal sin riesgo de que se queme. Mira, así, haciéndolo de esta manera. Por fuera, sacas el cabezal de la impresora, lo haces por fuera. Los que somos un poco más previsivos, o mejor dicho, los que son, porque yo no soy tanto, yo también he cometido muchos errores de eso. Lo que hacemos es que aquí en esta parte, en este segmento de acá, le ponen cinta o lo envuelven por esta parte de acá para que la humedad no corra hacia la tarjeta, porque me va a humedecer todos esos contactos que ven ahí. Si lo logran ver, este, como les digo, está quemado, entonces ven que hay unos contactos que están más pelados que otros. Pero si yo soy más previsivo, lo que hago es que tapo esta parte de acá con cinta para evitar que pase la humedad allá y sigo haciendo mi proceso de lavado de cada uno de los inyectores. Meto la jeringa con el líquido limpia cabezal y empiezo a echarle, eso sí, controlando mucho la presión y la fuerza con la que lo hago para no irlo a dañar. Para no ir a dañar, este cabezal ya está desarmado, pero como para no ir a dañar la ventosa interna, que es esta, y que no vaya a pasar ese líquido a contaminarme los otros compartimientos, uno por uno, suavemente. Les digo, no es coger a la brava la jeringa y ¡pum! La empuje, no. Cojo la jeringa suavemente y le voy haciendo al paso como va saliendo suavecito, un paso constante pero suave, para garantizar que no voy a dañar esta parte de acá. Si siento que está demasiado duro, lo dejo remojando un poquito, luego absorbo y vuelvo y empiezo otra vez. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte.
Síguenos si no nos sigues todavía para que podamos seguir con este tipo de contenidos y que este contenido sea de utilidad para ustedes y muchas más personas. Como les digo, esta es la forma en la que podemos garantizar que no vamos a quemar nuestro cabezal y inclusive si lo tengo por fuera y por aquellas cosas se humedeció la tarjeta, o sea, veo humedad en la tarjeta o sospecho de humedad, lo que puedo usar es líquido limpia contactos en toda esta parte de acá. Le pongo líquido limpia contactos, luego cojo un cepillo de dientes de cerda suave y empiezo aquí a sacar la humedad con el líquido limpia contactos, a frotar, sacar la humedad. Luego por la parte superior también, por acá, con una mano es más difícil hacerlo, pero por acá, por esta parte también le paso el cepillo de dientes. Aún así, soy más previsivo todavía. Cojo un secador de pelos y empiezo a echarle por aquí aire a presión, preferiblemente no a toda la temperatura porque también puedo desconectar los componentes de la PCB. Entonces le echo mucha presión, poco calor aquí en la parte superior o por aquí por esta parte de la entrada del bus de datos para secar toda esta parte, secar toda la PCB. Después de hacer eso, eso es un proceso en el que me puede demorar 10, 15, 20 minutos, no importa. Pero lo ideal es que cuando vos pongas esto nuevamente en la máquina puedas garantizar que está seco totalmente y que no va a quemar tu cabezal. ¿Listo? Que no va a quemar tu cabezal por humedad o por descuido, porque normalmente no es la humedad, es el descuido de nosotros que hace que el cabezal se queme. Entonces aquí estos eran los consejos que te queríamos dar. Recuerda, tienes dudas, tienes preguntas, sugerencias, déjalos aquí en la caja de comentarios. Estamos subiendo videos casi que por semana tratando de explicarles todas estas formas o tratamientos que debemos de hacer con nuestras impresoras para protegerlas, para tenerlas al día y ponerlas a trabajar de la mejor manera. Mantenimiento de impresora, recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido para que podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.